En una noche de verano en Madrid, bajo las luces parpadeantes de una fiesta universitaria, Victoria dejó que el ruido y la música la envolvieran. Nunca había sido de esas chicas que buscaban el centro de atención, pero esa noche algo dentro de ella gritaba por liberarse. Tal vez era el calor del alcohol en su sangre o la sensación de querer escapar de su propia vida por unas horas. Rodeada de amigos y desconocidos, Victoria se encontró bailando con Javier, el chico más popular de su clase. Siempre había estado fuera de su alcance, el típico joven carismático con una sonrisa fácil y una mirada que hacía que cualquier chica se sintiera especial, aunque fuera solo por unos segundos. Pero esa noche, por alguna razón, él solo tenía ojos para ella. Las risas fueron aumentando, las copas llenándose y vaciándose demasiado rápido. Y cuando la fiesta se tornó más caótica, con parejas dispersándose en rincones oscuros y la música convirtiéndose en un murmullo lejano, Victoria y Javier desaparecieron juntos en la habitación de invitados de la casa donde se celebraba la fiesta. Fue solo una noche. Un error, tal vez. O un acto de locura impulsado por el momento. Pero lo que Victoria no supo en ese instante es que esa noche marcaría el inicio de algo que jamás podría borrar de su vida. Un mes después, mientras se encontraba en el baño de su pequeño apartamento con una prueba de embarazo en las manos, su mundo se detuvo. 2 líneas. Inhaló bruscamente, sintiendo su corazón martillear con tanta fuerza que le pareció imposible seguir respirando. No. No podía ser. Había sido solo una vez. Solo una maldita vez. El test temblaba en sus manos mientras su mente intentaba buscar una salida, una explicación, una manera de retroceder el tiempo. Pero no había vuelta atrás. El miedo fue lo primero que sintió. Luego, una sensación de pánico frío le recorrió la columna. ¿Cómo le diría a Javier? ¿Cómo reaccionaría él? Lo que jamás habría imaginado era que, al escuchar la noticia, Javier no reaccionaría con rechazo ni sorpresa, sino con una propuesta que la dejó sin palabras. Casémonos. Victoria pensó que era una broma. Él, el chico que jamás había mostrado interés real en compromisos, queriendo casarse con ella. Pero cuando vio la seriedad en su mirada, comprendió que no era solo una reacción impulsiva. No tienes que hacer esto, susurró ella, abrazando con fuerza la taza de café que tenía en las manos. Estaban sentados en un café pequeño cerca de la universidad, un lugar donde normalmente los estudiantes iban a estudiar o pasar el rato. Pero en ese momento, la conversación que tenían parecía demasiado grande para ese lugar. Javier la miró fijamente, con esa expresión tranquila que siempre lo caracterizaba. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Victoria no podía entenderlo. No había amor entre ellos. Apenas si se conocían más allá de las interacciones superficiales en clase. ¿Por qué quería hacer algo así? ¿Es por el bebé? Sí, la respuesta fue rápida, sin titubeos. Pero no era lo que ella esperaba escuchar. Podemos criarlo sin necesidad de casarnos, intentó argumentar, aunque una parte de ella quería creer en la ilusión de que tal vez esto era más que una simple responsabilidad para él. Pero Javier negó con la cabeza. No quiero que mi hijo crezca en una familia rota. Familia. La palabra sonaba demasiado grande, demasiado real. Antes de darse cuenta, estaba diciendo que sí. Tal vez fue por el miedo a enfrentar todo sola, tal vez porque una parte de ella quería aferrarse a la idea de que, de alguna manera, esto podría convertirse en algo más. Sin embargo, lo que Victoria aún no sabía era que el destino tenía otros planes. Y que el matrimonio que estaba a punto de aceptar no tenía nada que ver con el amor, sino con un deber que Javier sentía que debía cumplir. Porque detrás de su decisión no estaba el deseo de estar con ella, sino una promesa que le había hecho a su abuelo antes de morir. Una promesa que, sin saberlo, los condenaría a ambos. El día de la boda llegó más rápido de lo que Victoria hubiera querido. No hubo grandes preparativos ni vestidos pomposos. Todo fue un trámite, un acto silencioso que se llevó a cabo en un pequeño salón del Ayuntamiento de Madrid. Sin flores, sin amigos emocionados, sin promesas de amor eterno. Javier vestía un traje oscuro, su expresión era la de alguien que estaba cumpliendo con un deber. Victoria, por su parte, llevaba un vestido blanco sencillo, su cabello recogido en un moño discreto. Todo en ella gritaba contención, como si una parte de su ser supiera que aquello era un error, pero no tuviera la fuerza para detenerlo. El único testigo importante de la boda fue Salvador, el padre de Javier. Un hombre de mirada severa que observaba la escena con una mezcla de satisfacción y alivio.
Él sabía por qué su hijo estaba haciendo esto. Sabía que, en el fondo, Javier no lo hacía por Victoria ni por el bebé, sino por honrar la última voluntad de su abuelo. Cuando las firmas quedaron estampadas en los documentos y el juez los declaró marido y mujer, no hubo besos ni abrazos. Solo un apretón de manos, una despedida incómoda de los pocos familiares presentes y una caminata silenciosa hasta el coche que los llevaría a su nuevo hogar. Esa primera noche juntos fue extraña. El apartamento donde vivirían no era un hogar. Era un espacio limpio y frío, sin rastros de amor o emoción. Las maletas de Victoria aún estaban en la entrada cuando ella entró por primera vez. «Puedes tomar la habitación grande», dijo Javier mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Victoria parpadeó, sorprendida. «¿Y tú?» «Dormiré en la habitación de invitados». No hubo discusión. Ella simplemente asintió, porque en el fondo, también le parecía lo mejor. Los primeros días fueron torpes, llenos de silencios y conversaciones superficiales. Intentaban convivir, pero no había una verdadera conexión. Se veían en las mañanas antes de ir a la universidad, cenaban juntos algunas noches por simple cortesía, pero nada más. Sin embargo, a pesar de la frialdad de su relación, Victoria empezó a acostumbrarse a la presencia de Javier. No era cariñoso, pero era respetuoso. No era atento, pero tampoco era cruel. Hasta que todo se derrumbó. Victoria se despertó en medio de la noche con un dolor punzante en el abdomen. Durante unos segundos, pensó que era algo normal del embarazo, pero cuando sintió la humedad caliente entre sus piernas, el pánico la golpeó. «No. No», susurró, llevándose una mano al vientre. Se levantó como pudo y encendió la luz. El terror la paralizó al ver la sangre en sus muslos y en las sábanas blancas. «Javier», gritó con desesperación. Él tardó apenas unos segundos en aparecer en la puerta de su habitación. Sus ojos marrones se abrieron de golpe al verla. «Victoria». «El bebé», su voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Javier, estoy perdiendo al bebé». Él reaccionó de inmediato. Se acercó, la cargó en sus brazos sin decir una palabra y la llevó al coche. Victoria temblaba, sintiendo que cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia la peor noticia de su vida. No recordaba mucho del camino al hospital. Solo las luces de la ciudad parpadeando a través del parabrisas y la mano de Javier apretando con fuerza el volante. Cuando despertó en la cama del hospital, sintió el vacío antes de que los médicos le confirmaran la noticia. Había perdido al bebé. _. Javier estaba de pie en la esquina de la habitación, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. No se acercó, no la abrazó. Solo se quedó ahí, como una estatua. Victoria sintió que algo dentro de ella se rompía en ese momento. No solo por la pérdida del bebé, sino por la certeza de que, sin él, su matrimonio ya no tenía razón de ser. Todo lo que quedaba entre ellos era un contrato vacío. Y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdad. Una semana después de salir del hospital, Victoria escuchó una conversación entre Javier y su padre. «Cumpliste con tu deber, hijo», dijo Salvador con un tono de satisfacción. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti». «Sí», respondió Javier con voz tensa. «Supongo que sí». «No pongas esa cara. Sabías que no la amabas». Silencio. El corazón de Victoria se detuvo. «No, no la amaba», confirmó Javier después de un largo suspiro. «Pero tampoco esperaba sentirme así después de todo». Victoria no esperó a escuchar más. Dio media vuelta y se encerró en su habitación. El matrimonio que había construido sobre la ilusión de que algún día Javier podría verla de otra manera, había sido una mentira desde el principio. Él nunca quiso estar con ella. Solo lo hizo para cumplir un deseo ajeno. Y ahora que el bebé ya no estaba, nada los ataba realmente. Esa noche, Victoria tomó una decisión. Si su relación había comenzado con un contrato, entonces ella misma se encargaría de ponerle punto final. Esa noche, el apartamento estaba más silencioso que nunca. El sonido del reloj en la sala era lo único que rompía el vacío entre ellos. Javier estaba en la habitación de invitados, pero Victoria sabía que no dormía. Ella tampoco podía. Su decisión estaba tomada. Se levantó de la cama y caminó con pasos ligeros hasta la puerta de su habitación. El frío del suelo le recorrió la piel, pero apenas lo notó. Se detuvo frente a la puerta de Javier, respiró hondo y la abrió sin llamar.
Javier estaba acostado, con un brazo sobre los ojos. Al escucharla entrar, se incorporó ligeramente. ¿Qué pasa? Su voz era ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. Victoria no titubeó. Quiero el divorcio. La habitación se congeló. Javier la miró, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. ¿Por qué? Victoria sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó intimidar. Nos casamos por el bebé, dijo con calma, aunque cada palabra le pesaba. Pero el bebé ya no está. El silencio de Javier la hirió más de lo que esperaba. Él no lo negaba. No intentaba convencerla de quedarse. Solo la miraba, como si estuviera esperando que dijera algo más. Me acostumbré a estar sola, continuó, apretando los puños a los costados. Pero si no estoy contigo, al menos no tendré expectativas ni decepciones. Javier bajó la mirada. Después del divorcio, no tendrás que lidiar con mi familia, y yo no tendré que soportar la tuya. Su voz fue firme, aunque su corazón latía desbocado. Será lo mejor. Pasaron varios segundos antes de que Javier finalmente hablara. Está bien. 2 simples palabras. Victoria sintió que el aire le faltaba, pero no dejó que él lo notara. Solo asintió, conteniendo las lágrimas. Se acercó a la cama, se inclinó y lo abrazó por última vez. Javier no reaccionó. No correspondió el abrazo, pero tampoco la apartó. Simplemente dejó que ella lo sostuviera en silencio. Cuando Victoria se separó, su decisión estaba sellada. Voy a tomar una ducha, murmuró, dándose la vuelta. No había dado más de 2 pasos cuando sintió una mano atrapando su muñeca y tirando de ella hacia atrás. Javier la sujetó con fuerza y la hizo caer sobre el colchón. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, áspero, como si intentara transmitirle todo lo que nunca había dicho. Victoria abrió los ojos de golpe, paralizada. Cuando Javier notó el pánico en su mirada, se detuvo. Respiraba con dificultad, sus ojos llenos de rabia, frustración. Y algo más que ella no podía descifrar. Finalmente, cerró los ojos y se alejó de ella. Duerme, murmuró en voz baja. Se dio la vuelta y no dijo nada más. Victoria permaneció inmóvil por unos segundos, luego se levantó y salió de la habitación. No hubo más palabras entre ellos esa noche. Y a la mañana siguiente, Javier ya no estaba. Victoria empacó sus cosas con la misma frialdad con la que había firmado los papeles del matrimonio. Antes de salir del apartamento, dejó las llaves y los documentos de divorcio sobre la mesa. Tomó su teléfono y envió un último mensaje. He firmado los papeles. Los he dejado en la mesa. Me voy. Cuídate, Javier. Javier estaba en una reunión cuando recibió el mensaje. Al leerlo, se quedó paralizado. Por primera vez en su vida, no supo cómo reaccionar. Nadie en la sala lo había visto así antes. Ni su secretaria, Laura, que trabajaba con él desde hacía años. Señor Álvarez, susurró Laura, preocupada. Javier dejó el teléfono sobre la mesa con calma. Pero justo cuando todos pensaban que estaba bien, de repente se puso de pie. Se acabó la reunión. Salió de la sala sin mirar atrás. Los demás se quedaron en silencio, intercambiando miradas confundidas. Pero Javier no los escuchó. Su única preocupación en ese momento era Victoria. Cuando llegó al apartamento, la casa estaba vacía. No había rastro de ella. Solo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa de la ventana abierta. Javier los tomó entre sus manos y los leyó en silencio. Victoria no quería nada de él. Ni dinero, ni propiedades. Solo su libertad. Javier se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Era lo que ella quería. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo dentro de él se rompía por completo? Cuando Javier salió del apartamento, la ciudad parecía extrañamente ajena. El bullicio de Madrid, normalmente reconfortante, le resultaba sofocante. Caminó sin rumbo durante varios minutos hasta que su teléfono vibró en su bolsillo. «Señor Álvarez, ¿se encuentra bien?» La voz de Laura sonó con cautela al otro lado de la línea. Acaba de salir de la oficina sin avisar y hay asuntos pendientes que requieren su atención. Javier pasó una mano por su rostro, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo. «Reprograma todo», respondió con voz seca. «No quiero que nadie me moleste hoy». Laura vaciló unos segundos, pero finalmente aceptó.
Entendido, señor. Javier colgó y deslizó el teléfono en su bolsillo sin molestarse en mirarlo otra vez. No tenía ganas de trabajar. Ni de ver a nadie. Solo quería entender por qué demonios se sentía así. La casa de su madre, Mercedes, quedaba a las afueras de la ciudad. No era un lugar donde Javier solía ir con frecuencia, pero esa tarde terminó allí sin darse cuenta. Cuando Mercedes le abrió la puerta, levantó una ceja con sorpresa. Javier. Esto sí que es inesperado. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. Por supuesto. Pero dime, ¿qué haces aquí? Javier recorrió la sala con la mirada. Todo estaba igual que siempre, los muebles elegantes, las fotos familiares en las paredes, el aroma del café recién hecho. Victoria y yo nos divorciamos. Mercedes parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Se fue. Firmó los papeles y desapareció. Su madre lo observó en silencio durante un largo rato antes de hablar. ¿Y qué esperabas? Javier frunció el ceño. ¿Cómo que qué esperaba? Mercedes suspiró, como si estuviera explicándole algo demasiado obvio. Hijo, nunca la trataste como alguien importante en tu vida. No la amabas y no hiciste ningún esfuerzo por fingir lo contrario. Javier apretó los puños. Nos casamos por el bebé. ¿Y ahora que el bebé no está? Mercedes lo miró con dureza. ¿Te sorprende que ella quiera rehacer su vida? Javier no respondió. No, no le sorprendía. Pero tampoco podía ignorar esa sensación asfixiante en su pecho. Mercedes se cruzó de brazos. Te haré una pregunta, y quiero que respondas con sinceridad. Javier la miró. ¿Alguna vez, en estos 2 años, pensaste en ella como algo más que una obligación? Él abrió la boca, pero no supo qué decir. Porque la respuesta era más complicada de lo que quería admitir. De vuelta en su oficina, Javier trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de divagar. Fue entonces cuando Harris, su asistente, entró sin previo aviso. Señor Álvarez, creo que debería ver esto. Le mostró la pantalla de su teléfono. Era un anuncio de venta de una casa. La casa de Victoria. Javier sintió un golpe en el estómago. ¿Está vendiendo su casa? Así es. Parece que se mudará pronto. Javier no respondió de inmediato. Solo miró la imagen de la fachada, sintiendo que algo dentro de él se desplomaba. Victoria no solo se había ido. Estaba borrando cualquier rastro de su pasado juntos. Javier dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó una mano por el cabello, respirando con dificultad. No podía quedarse quieto. Tenía que verla. Tenía que entender por qué sentía que, aunque él fue quien dejó que se marchara, ella era la que realmente lo había abandonado. El trayecto hasta la casa de Victoria fue un torbellino de pensamientos. Javier conducía sin prestar atención a las luces de la ciudad, sin importarle la hora o el hecho de que no tenía un plan claro. Solo sabía que tenía que verla antes de que desapareciera de su vida por completo. Cuando llegó, el cartel de ese vende colgaba en la verja como una sentencia inapelable. Todo en la casa lucía extraño, frío. Como si ella ya no perteneciera a ese lugar. Aparcó frente a la entrada y bajó del coche. Tocó el timbre una vez. Luego otra. Silencio. Apretó la mandíbula y golpeó la puerta con los nudillos. Pasaron unos segundos antes de que la puerta finalmente se abriera. Victoria apareció en el umbral, con el cabello recogido en un moño desordenado y una camisa sencilla. Sus ojos se entrecerraron al verlo, como si no pudiera creer que él estuviera ahí. ¿Javier? El sonido de su voz casi lo hizo tambalear. ¿Puedo pasar? Ella vaciló por un momento, pero luego suspiró y se hizo a un lado. Javier entró y, de inmediato, sintió el peso del vacío en el ambiente. Cajas apiladas, paredes desnudas. La casa ya no era un hogar. Era un espacio en transición, una señal de que ella estaba lista para marcharse. Victoria cerró la puerta y cruzó los brazos. ¿Qué haces aquí? Javier tragó saliva. Vi que pusiste la casa en venta. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Su tono no era hostil, pero sí firme. Ya no era la misma mujer que él recordaba. No la Victoria que esperaba en silencio algo de él. Esta versión de ella tenía una determinación en la mirada que lo inquietaba. Necesitaba verte. Victoria dejó escapar una risa seca. ¿Para qué?
¿Para asegurarte de que realmente me voy? Javier sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Victoria. No hagas esto, lo interrumpió ella. No vengas ahora, cuando ya estoy tratando de seguir adelante. Javier cerró los ojos un instante. No vine a detenerte. Entonces, ¿qué quieres? Silencio. Javier sintió la verdad atrapada en su garganta. La única verdad que no había querido admitir en todo este tiempo. Respiró hondo y la miró a los ojos. Lamento todo lo que hice. Victoria pestañeó, sorprendida. ¿A qué te refieres? Javier dio un paso hacia ella. A todo. A la forma en que comenzó nuestro matrimonio. A cómo te traté. A cómo te hice sentir que no importabas. Victoria no dijo nada. Pero su expresión cambió. Javier continuó. No me di cuenta de cuánto significabas hasta que te fuiste. Victoria bajó la mirada. Javier, no puedes decirme esto ahora. Lo sé, susurró él. Pero tenía que hacerlo. Victoria cerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas. No quiero volver a lo mismo. No lo harás, aseguró Javier. Solo quiero que sepas que... te valoro. Victoria lo miró por un largo momento. Y luego, finalmente, sonrió con tristeza. Gracias por decírmelo. Javier sintió un dolor sordo en el pecho. Porque entendió que esas palabras no significaban que ella se quedaría. Solo que, finalmente, se despedía de él sin rencor. Victoria se quedó en silencio, mirando a Javier con una expresión que él no supo descifrar. No había rabia, ni rencor, ni siquiera tristeza. Solo una calma que lo desarmó por completo. No sé qué esperas de mí, Javier, susurró ella finalmente. Pero ya es demasiado tarde. Esas palabras le atravesaron el pecho como un golpe. No vine a pedirte que vuelvas conmigo, dijo él, aunque no estaba seguro de si era verdad. Solo... tenía que verte. Victoria suspiró, masajeando sus sienes. Durante 2 años intenté convencerme de que nuestra relación tenía sentido, de que si esperaba lo suficiente, algo cambiaría. Pero ahora entiendo que lo que realmente necesitaba era dejar de esperar. Javier sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Y si te dijera que me equivoqué? Victoria sonrió con tristeza. Ya lo dijiste. Javier bajó la mirada. Había llegado tarde. Siempre llegaba tarde. Ella dio un paso hacia la puerta y la abrió. No quiero que esto se convierta en un adiós dramático. No hay odio entre nosotros, solo lo que pudo haber sido y no fue. Javier la miró una última vez. Y entendió. Ella realmente se iba. Ya no había nada que él pudiera hacer. Espero que seas feliz, Victoria, murmuró. Lo intentaré, respondió ella, sonriendo levemente. Javier salió. Cuando la puerta se cerró tras él, sintió que algo dentro de su pecho también se cerraba para siempre. Se quedó parado en la acera, mirando la casa en la que nunca había puesto suficiente atención. La casa de la mujer que había perdido. Cuando Javier regresó a su apartamento, la soledad lo recibió como un viejo enemigo. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias. Había construido un matrimonio sin amor, creyendo que la estabilidad era suficiente. Y, cuando finalmente comprendió lo que había perdido, ya no había vuelta atrás. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente, Harris. Señor Álvarez, el proceso de divorcio ha concluido. La venta de la casa también. Todo ha sido gestionado sin complicaciones. Javier dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Era oficial. Victoria ya no era parte de su vida. Caminó hasta la ventana y miró las luces de la ciudad, parpadeando en la distancia. El mundo seguía girando. Las personas seguían adelante. Victoria lo había hecho. Tal vez, algún día, él también podría hacerlo. Pero, por ahora, solo podía quedarse ahí, en la oscuridad, preguntándose en qué momento la dejó ir sin darse cuenta. ¿Y si alguna vez volvería a verla? Pasaron los días, luego las semanas. Javier siguió con su rutina como si nada hubiera cambiado. Se despertaba temprano, iba a la oficina, se sumergía en el trabajo hasta la madrugada y volvía a casa solo para repetir el mismo ciclo al día siguiente.
Pero algo sí había cambiado. El apartamento se sentía más vacío que nunca. No era que Victoria hubiera estado ahí con él en los últimos meses, pero el hecho de saber que ahora estaba realmente lejos hacía que el silencio pesara más. Un día, mientras revisaba documentos en su despacho, Harris entró con cautela. «Señor Álvarez, hay algo que creo que debería ver». Javier levantó la vista. Harris dejó su teléfono sobre el escritorio y presionó la pantalla. Era una publicación en redes sociales. Victoria. La imagen mostraba un billete de avión con destino a Barcelona, acompañado de una frase simple. «Las segundas oportunidades son para valientes». Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Se muda a Barcelona?», murmuró, más para sí mismo que para Harris. «Eso parece», respondió su asistente. Javier apartó la mirada del teléfono y lo devolvió sin decir nada. Harris vaciló antes de hablar. «Señor, si me permite», dudó un segundo. «Si siente que aún tiene algo que decirle, tal vez debería hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Javier no respondió de inmediato. Lo había pensado. Lo había considerado una y otra vez en las noches en las que el insomnio lo atrapaba. Pero la verdad era que Victoria ya había tomado su decisión. Y esta vez, él no tenía derecho a detenerla. «No, Harris», dijo al final. «Es su vida. Y merece vivirla sin que yo la retenga». Harris asintió en silencio y salió del despacho. Javier miró por la ventana, observando la ciudad que había sido su refugio y su prisión al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar todo. La noche de la fiesta. El matrimonio vacío. Las miradas que nunca supo interpretar. Los silencios que nunca intentó llenar. Las oportunidades que dejó pasar. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Victoria tenía razón. Soltar no era rendirse. Era lo más valiente que uno podía hacer. Y si ella había encontrado la fuerza para seguir adelante, él también tenía que hacerlo. Esa noche, Javier condujo sin rumbo hasta llegar a un mirador desde donde se veía toda la ciudad. El viento frío le revolvió el cabello mientras se apoyaba en la barandilla. Sacó su teléfono y deslizó los contactos hasta encontrar su nombre, Victoria. Se quedó mirándolo durante varios segundos, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Podía escribirle. Podía llamarla. Podía decirle que, tal vez, aún había una posibilidad. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, sabía que algunas historias no están destinadas a tener un final feliz juntos, sino a enseñarles a ambos a ser mejores para el futuro. Bloqueó la pantalla y la guardó en su bolsillo. Observó las luces de la ciudad y dejó que el aire fresco llenara sus pulmones. Y, finalmente, después de mucho tiempo, sintió que podía respirar de nuevo.